Es Emily Rodríguez Vázquez y junto con mi grupo, Andrea Melo, Isabela Lora, Luisa Quintana, vamos a hablarle sobre el decreto 196 de 1961 y la ley 1123 de 2007, específicamente del ejercicio ilegal de la abogacía e inhabilidades. Bueno, en nuestra tabla de contenido vamos a abordar lo que antes mencioné, unas sentencias y varios ejemplos para comprender mejor los temas. Me gustaría empezar la exposición mencionando esta frase que dice: el abogado no debe brillar solo por su acopio de conocimientos, sino por la rectitud de su conducta, de Luis Garrido Díaz. Teniendo en cuenta eso, bueno, hablemos primeramente del decreto de 196 de 1961. Este decreto formalizó la expedición del denominado Estatuto del Ejercicio de la Abogacía. En este se consagra que el ejercicio de la abogacía conlleva una función social, es decir, que consiste en colaborar con las autoridades en la conservación y el perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y eficiente administración de justicia, para lo cual quien decide ejercer como abogado debe tener el título universitario y de conformidad con las exigencias académicas y legales según lo establecido en el artículo 3 de dicho decreto. Hay que establecer que el decreto 196 de 1961 fue derogado por la ley 1123 del 22 de enero del 2007, que es el Código Disciplinario del Abogado. Pero en sí no hay que descartarlo totalmente porque dicho decreto fue como algo fundamental para establecer el nuevo Código Disciplinario. Fue como una base para establecer dicho Código Disciplinario. Bueno, vamos a hablar específicamente del artículo 41, que dice: quien incurrirá en el ejercicio ilegal de la abogacía y estará sometido a las sanciones señaladas para tal formación. Primero, quien no siendo abogado inscrito se enuncie o haga pasar por tal o ofrezca servicios personales que requieren dicha calidad o litigue sin autorización legal. Este numeral cubre principalmente la persona que no cumple con el requisito formal para ejercer la profesión, o sea, estar inscrito como abogado. El abogado debe estar inscrito en el Registro Nacional de Abogados. Esta en sí infracción ocurre cuando la persona se anuncia, alguien se presenta públicamente o se hace pasar como abogado sin estar inscrito. Ofrece servicios. Esto quiere decir que alguien ofrece servicios que legalmente existen acá. O sea, ofrece servicios es cuando alguien ofrece servicios que legalmente existen para la calidad de abogado. Servicios personales que requieran dicha calidad, pero se debe estar inscrito. Y que litigue sin autorización. Alguien actúa en procesos judiciales o administrativos litigando sin la inscripción ni la autorización legal necesaria que se necesite. Un ejemplo: María Pérez terminó sus estudios de Derecho hace años, pero nunca se inscribió en el Registro Nacional de Abogados. A pesar de no estar inscrita, ella coloca un aviso en un periódico ofreciendo servicios jurídicos y representación en juicio. Se anuncia y ofrece servicios personales que requieren dicha calidad y acepta representar a un cliente en un proceso laboral. Ella está ejerciendo ilegalmente porque no es una abogada inscrita. Segundo, el abogado que actúe estando suspendido o excluido de la profesión. Esta disposición se aplica a aquellos que sí son abogados inscritos, pero sobre quienes pesa una sanción disciplinaria grave. Las sanciones de suspensión es una prohibición temporal y la exclusión es una prohibición definitiva. Restringen la capacidad de ejercer la abogacía. Si un abogado ignora la sanción impuesta y continúa actuando o prestando servicios profesionales, se considera que está ejerciendo ilegalmente, ya que su licencia o facultad
ha sido revocada temporal o permanentemente. Un ejemplo, el abogado Roberto fue sancionado por con la suspensión de su tarjeta profesional por 1 año, debido a una comisión en una falta grave contra la honradez profesional, como por ejemplo, retener dineros de un cliente. Pese a que su sanción está vigente, él decide intervenir y presentar un recurso en un expediente judicial a nombre de un pariente, pretendiendo que no se note su prohibición. Roberto está incurriendo en un ejercicio ilegal, dado que éste está actuando aun cuando está suspendido. Tercero, el abogado que intervenga, no obstante la existencia de una incompatibilidad. Este numeral hace referencia a los abogados inscritos que tienen la calidad de ejercer la profesión, pero se encuentran en una situación legal, generalmente relacionada con un cargo público u otra actividad, que les impide ejercer en ciertos asuntos o ante ciertas entidades. El capítulo 3 del título 3 establece que estas incompatibilidades, las cuales aplican, por ejemplo, a ciertos servidores públicos, senadores, representantes a la Cámara o militares en servicio activo. También prohíbe que un abogado actúe en asuntos en los cuales tuvo conocimiento mientras desempeñaba un cargo público. Si el abogado interviene, a pesar de que la ley le prohíbe hacerlo, debido a una incompatibilidad, incurre en un ejercicio ilegal. Un ejemplo, la abogada Laura fue asesora jurídica en la Secretaría de Planeación de un municipio. Renuncia a su cargo y 6 meses después de su renuncia acepta un poder de un particular para demandar una decisión que ella misma conoció mientras desempeñaba sus funciones en la Secretaría. Ella está incurriendo en un ejercicio ilegal porque la ley prohíbe que el abogado actúe en relación con asuntos de que hubiere conocimiento en el desempeño de su cargo público. Y por último, el inciso 4, el titular de la licencia temporal de que trata el artículo 32, que ejerza la abogacía en asuntos distintos a los contemplados en el artículo 31, o por tiempo mayor del indicado en dicha norma. Esta infracción está dirigida a los individuos que han terminado y aprobado sus estudios en Derecho, pero que aún no tienen el título, y por lo tanto operan bajo una licencia temporal otorgada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial, como establecía el decreto, lo cual actualmente ya no es así. El ejercicio ilegal ocurre si el titular de la licencia temporal excede el tiempo, es decir, ejerce la abogacía por un periodo superior de 2 años improrrogables, permitidos desde la fecha de terminación de sus estudios, o excede los asuntos. Esto quiere decir que litiga o actúa en asuntos diferentes a los que el artículo 31 le autoriza expresamente, como asuntos de jueces municipales o laborales de primera o única instancia. Un ejemplo, Pedro terminó sus estudios de Derecho y obtuvo su licencia temporal. Su licencia temporal caduca el 15 de marzo del 2024, pero pese a la caducidad de esta, el 1 de mayo del 2024, Pedro sigue actuando como apoderado en un proceso civil. O sea, está ejerciendo por el mayor tiempo indicado. Por eso incurre en un ejercicio ilegal de la abogacía. Bien, a continuación vamos a estudiar el artículo 42 del decreto 196 de 1971, que a rasgos generales este artículo regula la conducta de los funcionarios públicos frente al ejercicio ilegal de la abogacía. Y en esencia establece que un funcionario comete falta disciplinaria si por acción u omisión permite que una persona no habilitada legalmente actúe como abogado, y se mencionan ciertas conductas prohibidas, las cuales vamos a estudiar mejor en la siguiente diapositiva. Primero, la primera conducta o falta disciplinaria es admitir como apoderado, asesor o vocero a alguien que no sea abogado inscrito.
Un funcionario no puede aceptar que una persona sin tarjeta profesional, sin la formación jurídica adecuada, represente o asesore en un proceso, salvo en las excepciones legales, por ejemplo, en aquellos casos que se puede actuar en causa propia en procesos de mínima cuantía. La segunda conducta que constituye una falta disciplinaria es tolerar la actuación en causa propia de quien no es abogado fuera de las excepciones legales. La regla general es que cada persona puede defender sus propios intereses en algunos casos puntuales. Sin embargo, si la ley exige la intervención de abogado, el funcionario no puede permitir que un ciudadano se represente por sí mismo. La tercera es permitir que personas no autorizadas examinen expedientes o actuaciones de la oficina. El acceso a expedientes está restringido a las partes, a sus abogados, a estudiantes autorizados y a los funcionarios competentes. Entonces, si un servidor permite que un tercero, sin ninguna legitimidad, consulte un expediente, estaría violando la reserva procesal y afectando también la seguridad jurídica. Y por último, el artículo menciona la falta de facilitar, autorizar o patrocinar de cualquier otra forma el ejercicio ilegal de la abogacía. Se trata de una cláusula abierta que cubre cualquier otra conducta que implique colaboración con el ejercicio indebido de la profesión. Ese mismo artículo, siguiente, ese mismo artículo establece las consecuencias de incurrir en alguna de esas faltas que ya revisamos. Si se realiza una de esas conductas por primera vez, la sanción es la suspensión del cargo, y esto es un castigo temporal. Y en caso de reincidencia, la falta se impone la destitución del cargo. Este es un castigo más severo, pues es permanente. Siguiente. Ahora, aquí hay un ejemplo que dice: un juez de un municipio, a sabiendas de que una persona no es abogada ni estudiante autorizado, le permite actuar como representante legal de un demandado en un proceso civil. Esa sería la falta de admitir apoderado no inscrito. Y por otro lado tenemos el ejemplo que dice: un secretario de un juzgado permite que un amigo que no es abogado ni parte en un proceso revise un expediente judicial por simple curiosidad. Esta sería la falta de permitir que se examinen expedientes a personas no autorizadas. Siguiente. Ahora continuamos con el artículo 43 de este mismo decreto, que dice: cualquier persona podrá denunciar ante las autoridades las infracciones por ejercicio ilegal de la abogacía de que tenga conocimiento. El funcionario público que tuviere conocimiento de una de ellas está en la obligación de denunciarla al juez competente, y si es este quien por cualquier medio tiene noticia de la infracción, deberá iniciar de oficio el proceso correspondiente. Entonces, mientras el artículo anterior sancionaba la complicidad de los funcionarios, este artículo se centra en los mecanismos de control social y estatal frente a estas conductas. Entonces, esta norma contempla dos aspectos de responsabilidad. Siguiente. Por un lado, el derecho de los ciudadanos, pues otorga a cualquier persona la facultad de denunciar ante las autoridades competentes las infracciones por ejercicio ilegal de la abogacía de las que tenga conocimiento. Es decir, se convierte de esta forma a la ciudadanía como un actor vigilante que protege sus propios derechos y al mismo tiempo la integridad de la profesión. Por otro lado, está la obligación de los funcionarios públicos, pues impone un deber legal a todo funcionario público que se entere de alguna de las infracciones. Dicho funcionario está obligado a denunciar el hecho ante el juez competente. Si es el propio juez quien conoce de la acción, debe iniciar el proceso de oficio, es decir, por su propia iniciativa. Entonces, se establece una responsabilidad compartida entre los ciudadanos y el Estado, manteniendo un control contra quienes usurpan la función del abogado. Y para los funcionarios, no denunciar puede constituir en sí mismo una falta disciplinaria. Siguiente. Aquí trae dos ejemplos. Uno de ellos es si una persona contrata a un supuesto abogado para un caso de familia y descubre después que no tiene tarjeta profesional, esa persona puede acudir a las autoridades y denunciar a quien la engañó
por ejercicio ilegal de la abogacía. Y un juez, al revisar un expediente, nota que un memorial está firmado por un apoderado cuyo número de tarjeta profesional no existe o corresponde a un abogado suspendido. El juez debe iniciar de oficio el proceso por ejercicio ilegal de la abogacía contra esa persona. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la ley 1123 de 2007. Esta ley básicamente es el código disciplinario del abogado acá en Colombia, es decir, es la norma que se encarga de regular la conducta profesional del abogado. Esta también se encarga de establecer deberes, prohibiciones, faltas, sanciones. Y además de esto, estas faltas se incurren cuando el abogado incumple con su ética profesional. Bueno, el artículo 29 habla acerca de las provisiones especiales. Este artículo básicamente busca evitar conflictos de interés, abusos y vulneraciones a los derechos de los defendidos entre sus numerales. Hay unos numerales que son los más destacados, entre esos está el primer numeral que habla acerca de los servidores públicos. Este numeral establece que el abogado no puede recibir poder para actuar en procesos contra el Estado antes de que haya intervenido en el asunto como un servidor público. ¿Por qué? Porque hay conflictos de interés y se protege también la imparcialidad. En este artículo, el numeral 1, encontramos la sentencia C-1004 de 2007. Esta sentencia es de la Corte Constitucional y habla directamente del artículo 29 del numeral 1, porque analiza la prohibición de ejercer la abogacía a los servidores públicos. La Corte también estableció que la incompatibilidad para los servidores públicos lo que busca es la dedicación exclusiva a la función pública, evitar conflictos de interés, que es algo bastante importante, y la imparcialidad y neutralidad de la administración. Bueno, en el numeral 2 se habla acerca de los miembros de la fuerza pública, militares y policías. El abogado debe de garantizar independencia y lealtad profesional cuando asesora o defiende a un militar, policía, evitando actuar como simple instrumento de la institución. Bueno, en este numeral 2 del artículo 29 tenemos un ejemplo basado en que supongamos que un soldado es acusado por un posible abuso de autoridad. El abogado defensor no puede limitarse a seguir instrucciones del comandante de la unidad militar. Debe actuar con autonomía para proteger los derechos del procesado. Bueno, en el artículo 29 también tenemos el numeral 3. Este numeral establece las personas privadas de la libertad. El abogado no puede obrar con diligencia reforzada, asegurando que la situación de encierro no implique indefensión o abandono. Bueno, en este numeral encontramos la sentencia C-398 del 2011. El objeto de esta sentencia básicamente es una demanda parcial contra la expresión del numeral 3 del artículo 29 de la ley 1123. La finalidad de la norma es proteger la administración de justicia y garantizar la dignidad profesional. También busca evitar que un abogado en prisión use su situación para entorpecer procesos o incumplir las medidas judiciales. De este artículo numeral 3, también tenemos un ejemplo. Supongamos que un interno de la cárcel pide a su abogado que apele una sentencia. El abogado no puede dejar vencer términos alegando que el cliente no podía firmar por estar detenido. Debe gestionar las comunicaciones y ejercer los recursos en tiempo. Bueno, el numeral 4, los abogados suspendidos o excluidos de la profesión. Mi compañera Luisa. Como de manera general ya lo comentó mi compañera Isabela,
El artículo 29 regula los casos en los que un abogado, aunque tenga su título, no pueda ejercer la profesión por ciertas circunstancias. En el número 4 nos habla de lo que de los abogados suspendidos o excluidos de la profesión. Significa que si a un abogado se le impone una sanción disciplinaria o suspensión o exclusión, no podrá ejercer mientras dure esa sanción. Esta sanción o este inciso busca garantizar aquellos quienes infringen la ética profesional para que no sigan ejerciendo hasta que cumplan la sanción impuesta. Como por ejemplo, un abogado sancionado con 3 años de suspensión por apropiarse de dinero de un cliente no podrá firmar demandas ni representar a nadie durante este tiempo. En el numeral 5 nos habla de prácticamente los abogados que respecto a los asuntos de los cuales hubiesen conocido en el desempeño de su cargo público como empleados oficiales. Es decir, que un abogado no puede asumir como particular, ya en ejercicio libre, un caso que participó previamente siendo funcionario, ya que esto protege la imparcialidad y evita los conflictos de intereses, como puede ser el ejemplo de si un abogado trabajó en la fiscalía y conoció un caso penal, cuando salga, este no puede representar o defender a un implicado en ese mismo proceso. Siguiente diapositiva. Como se habló en Bogotá de diciembre, en una sentencia proferida en diciembre 18 de 2020, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se pronunció sobre la sentencia del 31 de octubre de 2019, que fue proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. En esta sentencia fue en la cual se declaró por medio de una exclusión del ejercicio de la profesión a un profesional de derecho tras haberlo encontrado responsable de incurrir en la falta prevista en el artículo 39 de esta misma ley y también se acusa en el artículo 29 sobre las incompatibilidades del número 4 que habla sobre que los abogados suspendidos excluidos de la profesión. También en la sentencia de radicado 73-001-1102-002 de 2018, 0092-00 de la Comisión Disciplinaria Judicial Seccional de Tolima, que fue proferida en el 25 de agosto de 2011. ¿De qué habla esta sentencia? Básicamente en la sentencia, la denunciante Amanda Gutiérrez Quintero otorga poder al abogado Luis María Sáenz Monroy para representarle en un proceso administrativo de reparación directa contra la nación. Sin embargo, el día de la audiencia, Sáenz Monroy, quien ya se encontraba suspendido en el ejercicio de la profesión por decisión disciplinaria previa, y sustituyó el poder en favor del abogado Enrique Gómez Vanegas, quien tampoco compareció a la diligencia alegando por motivos personales. Esto ocasionó que la denunciante declarara sin defensa durante la audiencia, que fue afectada directamente sus intereses procesales, pues ahí se declaró la caducidad de la acción. En las conductas reprochadas, Luis María Sáenz viola los deberes de respeto a las incompatibilidades profesionales y de sustituir oportunamente el poder de la sanción, que está estipulado en los artículos 28, 14 y 19 de la Ley 1123 de 2007. Además de que ejerció la abogacía pese a estar suspendido, que fue configurado en el ejercicio ilegal de la profesión. Eso está consagrado en el artículo 29.4 y 39 de la Ley 1123 de 2007. Por parte del señor Enrique Gómez Vanegas, aceptó la sustitución del poder apenas unas horas antes de la audiencia, sabiendo de que no podía asistir y que desconocía el proceso. Solicitó aplazamiento con base en una excusa que no justificaba su ausencia, lo que la sala consideró una maniobra dilatoria. Y además de que incumplen el deber de colaborar con la ley legalmente en la recta administración de justicia, incurriendo en la falta inscrita en el artículo 33.8 de la misma ley. Las consideraciones de la sala se acredita de que ambos abogados actuaron con dolo y pues tenían el pleno conocimiento de las irregularidades. Sáenz Monroy pudo haber sustituido el poder con suficiente anticipación, pero lo hizo en el último momento, en lo cual afectó a la demandante. Además de que el señor Gómez Vanegas acepta el encargo sin real intención de asistir a la audiencia, lo que demostró la falta de compromiso y profesionalidad y uso indebido de las vías de derecho.
Y además de que se reitera en esta misma sentencia que la abogacía es una profesión con función social que exige idoneidad, lealtad y respeto a los principios de justicia. En la decisión declaran disciplinariamente responsables a los abogados Luis María Sáenz Monroy y Enrique Gómez Vanegas y les imponen a ambos una sanción de suspensión del ejercicio de la profesión por 6 meses. Y para cerrar la exposición, cabe recalcar que esta ley no solo fija reglas, sino que protege la confianza en la profesión jurídica. Además de que los numerales expuestos ahorita mismo, el artículo 29, muestran cómo la ética y la lealtad son pilares de la abogacía, que son respetar las sanciones y evitar conflictos de intereses. Y como ya se había dicho anteriormente, la abogacía no es solo un trabajo, sino una responsabilidad social. Muchas gracias. Ya.